Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Yo soy Jaime Hidalgo y estoy muy contento de estar nuevamente por aquí, de vuelta, en este que, si no mal recuerdo, debería ser el episodio número 9 en esta serie de conversatorios, en las que, bueno, a lo largo de estos meses hemos estado platicando con diversas personalidades de la poesía contemporánea, y hoy nos acompaña un autor impresionante, de la Ciudad de México, estudiante de arquitectura en el 10º semestre, un poeta joven con una voz tremenda que sin duda está dejando huella, y además nos hemos reunido también porque recientemente ganó el 6º premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel con este libro que ya tuve la fortuna de leer en las semanas anteriores, Arritmia. Emi, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo estoy muy contento de que estés aquí. No, pues primero que nada agradecer la invitación, ¿no? Creo que es muy importante que existan este tipo de espacios en el que voces como yo, voces contemporáneas, encuentren un lugar o cabida para poder expresarse. Entonces te agradezco a ti, a Onírica, bueno, a ti, Jaime, la invitación. Y bueno, muy agradecido de poder estar aquí. No, hombre, mi hermano, yo también estoy muy emocionado. Como ya estuvimos platicando en las semanas anteriores, creo que nos espera un muy buen conversatorio. Veo por aquí que además de traer Arritmia, traes un libro más que fue tu primera publicación. Ahorita llegaremos a eso, pero para quien no te conozca, primero me gustaría preguntarte ¿quién es Carlos Emilio Zavala, hermano? Fíjate que a mí siempre me ha gustado presentarme como un poeta, un escritor que en sus tiempos libres estudia arquitectura. Okay. Porque como que existe ese prejuicio de, bueno, primero tengo que dar lo que me da para comer y después el hobby, ¿no? El pasatiempo. Y entonces yo creo que para mí, realmente mi pasatiempo es la arquitectura. A mí lo que verdaderamente me siento como mi oficio es la poesía. Muy bien, hermano. Lo siguiente que quiero preguntarte es ¿cómo llegas a la poesía? ¿Cómo fue ese primer momento, ese primer acercamiento? Es muy raro en realidad, ¿no? Porque yo siempre he pensado que yo llegué a la poesía por las canciones. Yo soy muy melómano y entonces yo creo que en las canciones hay mucha poesía. Quiero creer que fue mi primer acercamiento. Después en la preparatoria encontré en la forma, más bien en la escritura, una manera de poder quejarme de algo, ¿sabes? Okay. Y entonces mis primeros poemas, con muchas faltas de ortografía y muy malísimos. Lo normal. Sí, eran muchas quejas hacia mis profesores, hacia el sistema educativo. Me acuerdo que estaba leyendo a Paulo Freire y decía como de, pero qué carajo, estoy leyendo a Paulo Freire y me echó a perder mi experiencia en la preparatoria porque decía, todo esto está mal. Entonces, más o menos así es como empecé a escribir mis primeros poemas. Sí, sin duda leer ese tipo de autores que a veces te incitan a hacer una creación que no solo anuncie, sino que denuncie también, me parece muy interesante. Y entonces, además de este autor que acabas de mencionar, ¿podrías decir algún otro autor que te haya marcado no solo en el inicio, sino, bueno, ya que te hayan acompañado a lo largo de estas dos publicaciones? Yo creo que podría decir, por ejemplo, Juan Gelman. Okay. A mí Juan Gelman es como de mis debilidades. Otra debilidad mía es Luis García Montero, ¿no? Este gran poeta, yo digo contemporáneo, claro. Granadino. El mismo Fernando Valverde, lo conocí. Poeta maravilloso. Fue un poeta maravilloso y tengo gusto de conocerlo primero como poeta y después como persona. Pero bueno, más allá de ellos también hay una educación como de escuela latinoamericana contestataria, claro. Ernesto Cardenal, Roque Dalton, Nicanor Parra, y todos ellos como que me han acompañado siempre, ¿no? Y no sé si lo viste, pero bueno, en Arritmia hay referencias a ellos. Sí. Y también poetas, ¿no? Como Storni, como Peri Rossi, que para mí Peri Rossi es como muy genial, muy magnífica, ¿no? Claro. Y ahorita estoy muy clavado, llevo como 1 año y medio muy clavadísimo con Javier Egea, que Javier Egea formaba esta parte como del otro romanticismo junto con Luis García Montero, ¿no?
Pues mencionaste apellidos muy buenos, ¿no? Partiendo desde un Valverde hasta, pues vaya a hablar de un Ernesto Cardenal, de Peri Rossi. Y qué bueno, veo por ahí que también tenemos muchos apellidos en común, que compartimos algunas otras aficiones. Pero me parece fantástico. Ahora, me gustaría que habláramos sobre los dos libros que trajiste. Uh-huh. Digo, igual y nos centramos un poquito más en Arritmia, que es el más reciente y con el que ganaste el 6º premio Francisco Ruiz Udiel, que vaya, eso ya es una maravilla decirlo. Entonces, no sé si nos puedas comentar algo del primer libro y luego posteriormente de Arritmia. Pues mira, Pálida, lo voy a mostrar. Pálida inestabilidad de nuestro tiempo es... siento que es como todo lo que traía estancado en varios años. Es también como la necesidad de poder vincular mi experiencia como arquitecto con mi experiencia poética. Entonces yo lo considero algo así como una especie de vómito verbal. Uh-huh. No sé, como que con este libro tenía una cierta prisa, ¿no? Claro. Por publicar y bueno... No soy... estoy orgulloso, ¿no? de mi primer libro, pero sí como que me pasó eso que a muchos les pasa, que es como que su primer libro, su primera publicación, como que después la leen y dices, ¡ay, caray! Sí, que hay como un rechazo, ¿no? Por volver a esas, tal vez, primeras letras. Ajá. Y bueno, Arritmia es ya el proceso, un poco de desahogo del primer libro. Creo que sí cambia radicalmente. En forma y en temáticas. Pasé como de la urbanidad o del urbanismo a algo más íntimo, cuestiones más íntimas. Y bueno, como tú dices, ganó el premio Francisco Ruiz Udiel, que para mí es como un sueño, porque más allá de el honor que es que me da como que el premio se llame Francisco Ruiz Udiel, porque quienes he coincidido con poetas que coincidieron con Francisco y me han hablado maravillas de él. Y entonces como que me da cierto peso, ¿no? Como haber ganado un premio con su nombre, que no solo dejó un legado eso con su letra, sino que también con las personas que conoció. Y también como en el mood en el que andaba, ¿no? En el mood entre arquitectura y poesía. Uh-huh. Y como que este premio a mí me ayudó mucho para poder decir, bueno, esto es lo que me gusta y poder confirmarlo. Ok, sí. Fíjate que me parece bien interesante lo que comentas. Uh-huh. En esta parte que de repente se juega la parte de la arquitectura y luego ir a la poesía y hacer este vaivén, ¿no? Y como bien mencionas, hablar de un Ruiz Udiel ya tiene demasiado peso. Que bueno, es el 6º premio, es decir, uh-huh, hubieron antes 5 personas galardonadas y también que este premio llegue a tu vida a tus 25 años, ¿no? Sí, 25 años. Sí, digo, ahí también compartimos que somos contemporáneos, somos del 2000, entonces que llegue a tu vida tan temprano, ¿cómo te hizo sentir? ¿Recuerdas exactamente cómo fue el momento en el que dijiste, ok, me voy a animar a mandarlo a concurso? Porque no muchos autores se animan a eso. Uh-huh. Y luego, tal vez el proceso de incertidumbre, uh-huh, y finalmente saber que Arritmia consiguió el premio. ¿Recuerdas ese momento? Yo normalmente suelo enseñarle a mis maestros lo que escribo, ¿no? Okay. Y son como el primer filtro, que creo que eso es muy importante en la poesía, ¿no? Creo que es importante tener siempre a alguien... Un amigo, ¿no? Que más que maestro, que te diga esto es bueno, esto no es bueno, y que te lo diga muy objetivamente, ¿no? No caer en eso como de eres mi amigo y ya, sí, todo lo que haces está bien. Tú lo que quieres es que te hagan una feroz crítica constructiva. Y entonces, pues así nació, ¿no? Se lo mandé a un maestro y él me dijo, deberías mandarlo a un concurso, ¿no? Y después, bueno, los tiempos coincidieron, ¿no? Con que sea el Francisco Ruiz Udiel. Y sí, o sea, más allá de eso también el proceso de incertidumbre, un poco ya estoy acostumbrado, ¿no? Creo que, bueno, no sé si, bueno, los que escribimos nos damos cuenta de que te tienes que acostumbrar a ese proceso de incertidumbre, ¿no? Porque las oportunidades para publicar no son tantas
La mayoría de los premios te ofrecen eso, y eso es lo exquisito de los premios, ¿no? No es tanto como que quieras ser un premiado, sino es que quieres publicar. Claro, sí. Entonces, yo ya lo había mandado, o sea, yo no a pero sí tenía otros poemarios que los he mandado a otros concursos, y finalmente te terminas acostumbrando al proceso de incertidumbre que puede significar esperar a que te den el resultado de un premio. Uh-huh. Ok, y ganarlo, ¿cómo fue para ti? Bien, yo tengo una ¿cómo se llama? Una superstición, que es ir al Museo de Antropología e Historia ahí en la Ciudad de México. Y me acuerdo que fui un día antes y dije, bueno, tiene que ser bueno porque, bueno, cada que voy no sé, es una superstición, claro. Me funciona. Y después en la mañana, de hecho me despertó la llamada de Federico Díaz Granados. Uh-huh. Y ya tan solo escucharlo a él, que para mí también lo admiro muchísimo como poeta y como persona, fue como un sueño para mí. Me acuerdo que lo primero que dije fue como, mamá, sí puedo ser poeta, ¿no? Sí, que no necesita, no, todos para ser los poeta sueños son posibles. Todos los sueños son posibles. Sí, no quiero decir que para ser poeta tienes que tener un premio, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es como de, mira, sí, todos los sueños son posibles. Wow. Qué maravilloso, me lo cuentas y puedo imaginarme ese momento, y creo que en esta parte se puede sentir esa emoción que experimentaste, ¿no? Recibir la llamada de este poeta maravilloso, Díaz Granados, quien dirige, ¿no? Valparaíso Ediciones. Creo que van por ahí, ¿no? No sé quién es exactamente ahorita, pero bueno, claro. También mencionar a que en el jurado estuvo también Fernando Valverde y Nieves, y entonces para mí es como ese trío de personajes cercanas a la poesía, para mí es como, o sea, no solamente es el premio, sino quien me dio el premio, y estoy muy agradecido con ellos por eso. Sí, claro, unos apellidos que son referentes en la poesía contemporánea. Sí, me imagino lo bello y lo hermoso de esa experiencia. Muy bien, entonces, antes de llegar a Ritmia, publicaste este libro, igual, ¿me permites? Claro. Este libro, a ver, esta es mi cámara, que todavía me sigo desfasando con las cámaras. Este libro, en Valparaíso Ediciones, Pálida inestabilidad de nuestro tiempo, y bueno, me comentas que es todo lo que traías guardado. De este libro particularmente, ¿hubo algún poema que te gustara mucho? Y también por el otro extremo, un poema que nada más por solo recordarlo dices, mano, esto no me gusta. Hay dos poemas que me significan mucho en ese libro. Uno es Muerte en Insurgentes, porque creo que es como en los momentos en el que mejor logro confeccionar la arquitectura con la poesía. Y el otro es Centro Médico. Como que ahí sí incluso hablo o hago referencias a Ángel González, ¿no? Claro, sí. Y un poema, pues no ninguno es como que digo, hoy, ¿no? Pero okay. Sí lo leo y como que no sé si es tanto el poema o tanto la percepción o lo que estaba yo lo que significa del yo de ese instante, claro. ¿no? De ese momento en que lo escribí. Sí. Entonces, hay unos poemínimos que según yo escribí como para bajar la tensión del libro, que venían como un vómito verbal así, y que eran como mitad chistosos, mitad humor más bien, y mitad erotismo, y me acuerdo que muchos amigos decían, no subiste la tensión, no la bajaste, la aumentaste, claro. ¿no? Entonces, pues... Es lo que podría decir de este libro. De ese libro. De ahí tengo dos... Bueno, creo que sí tengo la noción de estos poemínimos. Uno habla sobre los... Va a sonar gracioso, ¿no? sobre pues vaya, los pies, ¿no? Ajá. Que no me acuerdo exactamente cómo dice el verso, pero está muy bueno, ¿no? Como que aterrizan en mi lengua y se juega con el erotismo. Y esa característica de tu poética me gusta bastante. Pero bien, voy a intervenir con dos cosas. La primera es que está bien curioso porque no sabía cómo traer a Ángel González a la conversación. Y ahorita que lo dijiste me parece maravilloso porque el día de hoy, 6 de septiembre del 2025, pues vaya, se conmemora
los 100 años del nacimiento de este poeta fantástico, también español. Vaya, un referente también de la generación del 50, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, pues qué maravilla que lo pudiste traer. De Ángel González, ¿tienes algún poema o algo que A mí que te guste? En realidad me gustan muchas cosas de él. Me gusta su humor, porque creo que es capaz de meter humor en una poesía, ¿no? Me gusta su cotidianidad. Hay poemas precisos como Epílogo, como Carta a los jóvenes, ese sarcasmo con el que le dice a los jóvenes las recomendaciones, ¿no? Que son recomendaciones en realidad. Me gusta mucho eso de él. Me gusta también cuando se vuelve un poco metafísico el poema y él es experto en eso. Me gusta cuando dice ya nada puede hacerme llorar, ¿no? Alguna resurrección, ninguna Claro. muerte. Como diciendo, si alguien resucita aquí, yo lloro, pero si alguien muere, difícilmente. Sí, Como sí, ya sí. nada me sorprende, ¿no? Claro. Eso como que me interesa mucho Ángel González. Pero también como personaje, ¿no? También como personaje de vida. No sé, yo la primera vez que lo conocí, como te digo, abordo mucho la poesía desde las canciones. Yo lo conocí por la canción esta de Joaquín Sabina que se llama Menos dos alas. Ujú. Y que hace sobre Ángel González. Y entonces, para mí, ya conociéndolo, o sea, primero que su poesía yo lo conocía como personaje, ¿no? Ok. No sé, hay una anécdota de Benjamín Prado donde le decía, Don Ángel, vamos a un lugar donde sirven los mejores cubatas, ¿no? de Madrid. Y el chiste es que cuando fue por fin, llegó Ángel González y dice, Don Ángel, otra vez usted, ¿no? O sea, como que ya lo conocía. Que ya era conocido. Y entonces, ese tipo de cosas como que a mí... Y después leer su poesía y ver que se compaginan. Yo admiro mucho a las personas que tienen como cierta congruencia entre lo que dicen y lo que son, ¿no? Ok. Y entonces o lo que escriben y lo que son, entonces yo creo que Ángel es de esas personas. Sí, un poeta maravilloso y como bien mencionas, ¿no? Con un sentido del humor e incluso pues bastante carisma, ¿no? Que no solo a nivel personal y también en el terreno literario lo pudo demostrar bastante bien. Y sabes, yo tengo muy presente este libro, que creo que fue el último libro que leí de él. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero me parece que Visor, la editorial Visor, tiene una colección de estas voces. Uh-huh. Es un libro de pasta dura, no me acuerdo cómo se llama, pero digo, lo leí hace ya unos 2 años o 3, pero ahí habla de una poética pues un poco ya más triste, ¿no? Más cerrada o más resignada. Me acuerdo mucho de un poema en el que dice que algo así como de que yo lo único que tengo de animal en este momento soy como los elefantes, ¿no? Que se van por una senda sin regreso y de mí ya no queda nada, ni soy como un potro salvaje que está galopando en libertad. Simplemente, por lo que entiendo, ¿no? Lo que interpreto. Ya estoy resignado y eso es tan maravilloso como seguir vivo, ¿no? Claro. Entonces, qué buenos recuerdos con este poeta. Yo siempre le digo Don Ángel, ¿no? Don Ángel. Sí, con este Don Ángel. Pero muy bien, entonces, digo, por aquí también tenía algunas preguntas preparadas que ya han ido surgiendo. Entonces, a ver, vamos a preguntarte sobre arritmia. En este libro, ¿hay algún tema en particular, alguna imagen, alguna figura que sientas que consciente o inconscientemente se van repitiendo o a las que acudes tal vez como inspiración o como recurso literario? Yo creo que tiene que ver un poco el sentido del desamor, pero no el desamor insufrible, de que te rompen el corazón y estás todo el día sangrando allá. Me rompieron el corazón, ¿no? Yo creo que también es un poco cuando hablamos de desamor, hablamos de un ambiente, no solamente de desamor, como que el amor y el desamor ocurren siempre en un entorno, y ese entorno puede ser político, puede ser, no sé, arquitectónico incluso, ¿no? Ok. O sea, como que no siempre es solo el desamor, ¿no? Claro. Siempre ocurren otras cosas. También hablo del luto. El luto
igual no solamente el luto, ¿no? Incluso vienen unos poemas sobre Semana Santa, que yo soy la persona más agnóstica que vas a conocer en tu vida, Okay. pero que sin embargo escribo sobre la Semana Santa, ¿no? Porque me gusta como ese estado en el que se está en Semana Santa, cuando las personas que sí son muy devotas se ponen a reflexionar y todo lo que eso conlleva, a mí es lo que me interesa. El título es Arritmia, pero en realidad es arritmia porque tiene una... Me gusta la palabra arritmia porque es como... La discordancia es lo que se sale, ¿no? Es como lo que se rompe, algo que se rompe. Y creo que más allá en la temática de arritmia, más allá de lo que tú hayas leído, que tal vez yo uno como escritor, no me acuerdo quién lo dijo, pero es como uno sabe lo que escribe, pero no sabe, ¿no? Lo que dice, ¿no? Okay. Lo que puede significar para el lector. Pero yo sí veo ahí como un ir y venir de temas, ¿no? No hay como una línea, es un ir y venir. Y lo que sí puedo decir es que, como lo dice Fernando Valverde en la contraportada, creo que habla un poco también como mi diálogo con la poesía de la experiencia, que sí, en ese momento estaba muy influenciado por Luis García Montero y Javier Gea y demás, ¿no? Y incluso me puse a leer a Jaime Gil de Viedma y todos ellos. Sí. Me gustaría leer la contraportada porque, como bien mencionas, ¿no? Para quizá hacerse a la idea de qué es lo que podemos encontrar en Arritmia. Creo que Fernando Valverde escribe de una manera muy generosa qué es lo que hay aquí. Entonces voy a leer la contraportada, en lo que pues, también tomas agua, mi hermano. En la obra de Carlos Zavala hay un extraño equilibrio entre la voz de la mexicanidad y el susurro confidencial de la poesía de la experiencia. Ese equilibrio es un puente colgante, un cordón umbilical amenazado desde todos los frentes. De una parte, los nacionalismos, de otra, el multiculturalismo. Estos poemas que han sido merecedores del Premio Hispanoamericano de Poesía, Francisco Ruiz Udiel, reivindican la lengua como un espacio de absoluta libertad en la que no existen fronteras de ninguna clase. Son por tanto herederos de las mejores fuentes de nuestra lengua. Una extraña dicha que saciará la sed de los mejores lectores. Fernando Valverde. Cuando leíste la contraportada, ¿qué pensaste? A ver, hay una pregunta. ¿Cómo te enteras de la contraportada? ¿Cómo es el proceso? ¿Te mandan la maqueta ya lista con la portada y contraportada? ¿O fue algo que meramente no esperabas? Me acuerdo que, primero se la pedí a Fernando Valverde. Okay. Yo fui quien le pidió, oye, Fernando, por favor, ¿puede hacerme, ¿no? Escribir la contraportada? Y él me dijo, sí, pero ¿por qué no intentamos que la escriba Luis García Montero? Lo intentamos, no se pudo. Supongo que pues, por muchas cosas, ¿no? Tiempos, etcétera. Pero bueno, al final lo hizo Fernando Valverde. Y yo cuando la leí, pues sentí responsabilidad. Una responsabilidad muy grande porque para mí que Fernando Valverde escriba algo así de mi poesía significa mucho, ¿no? Pero entre más significan las cosas o las palabras también dejan más responsabilidad, ¿no? Ajá, ok. Creo interpretar como si el lector al leer la contraportada sintiese como una expectativa que Arritmia tiene que cumplir. Sí, bueno, yo así, pero creo que no solamente es esta, ¿no? Creo que así funcionan las contraportadas. Cuando uno va a la librería y se enfrenta a un autor nuevo, lo primero que se enfrenta es la portada y lo segundo es la contraportada. O sea, y una vez leyendo eso, pues tú decides si te arriesgas o no te arriesgas, ¿no? Uh-huh. Hay una anécdota muy interesante, que no me quiero meter en temas políticos, pero hay una anécdota muy interesante que es estoy firmando libros de Paulina Nestoriano de nuestro tiempo en Madrid y se acerca un señor que no me conoce de absolutamente nada y me dice, ¿fueron las elecciones en tu país? Y le dije, sí. ¿Y por quién votaste? Y yo no sabía qué decir, ¿no? Y me dice, solamente dime si ganó quien más querías. Y yo no voy a decir qué respondí, pero respecto a mi respuesta, fue que, bueno, sí, la verdad es que dije sí ganó quien más quería. Okay. Pero me dice, bueno,
así me compró el libro. Ok. O sea que tal vez si me hubiera dicho que no me hubiera comprado el libro, ¿no? Sí, pero, sí. pero creo que es eso, ¿no? Creo que las primeras impresiones son importantes para el lector. Claro, sí. Le hubieras aplicado la de depende, señor. ¿Quién quería que ganara? Pero sí, ¿no? qué anécdotas tan cómicas, ¿no? Y también tan bonitas que te da la poesía. Sí. Muy bien. Tengo aquí otra pregunta. Que es justamente llevándolo a un terreno un poco más ya de la creación, del proceso creativo. Se me estaba olvidando este término. ¿Cómo reconoces que un poema ya está terminado y también que un libro ya está terminado? Eso es muy interesante porque yo creo que cada quien tiene sus procesos. El mío es... hay temporadas en las que no escribo y sí lucho contra eso porque no me siento bien con eso. Porque también, no sé, siento que nos han enseñado una idea incluso en la cuestión artística de la productividad, ¿no? De que tienes que producir y entonces cuando produces sientes que tienes que estar todo el tiempo produciendo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer un poema. Hoy no hice ningún poema, ¿no? Pero después como que me di cuenta de que no solamente se trata de eso, se trata de poder vivir, ahora sí que experiencias, ¿no? Circunstancias, que esas son las que te van arrojando a la poesía. No es que tú te sientes y digas, voy a escribir hoy un poema de amor o de desamor, o de luto, o un poema con temas sociales. Uh-huh. Es que más bien hay temas sociales, hay amores, desamores, y hay temas políticos que te dicen, tienes que escribir un poema de esto. Y entonces yo así lo veo, ¿no? Para bien o para mal, el mundo está tan caótico que siempre hay cosas que me dicen, escribe sobre esto. Pero sí hay momentos en los que me alejo un poco de la escritura. Y hay momentos en los que cuando vuelve, no sé, cuando un poema esté terminado, más bien lo suelo dejar reposar un momento, y después ya cuando vuelvo a leerlo, puedo moverle o no moverle, o simplemente decir, esto no es un poema, esto es tal vez el inicio o el final de un poema, uh-huh, pero no es un poema por completo. Entonces, bueno, así es un poco ese proceso. Y en cuanto al libro, todavía más difícil, ¿no? Yo no voy a decir que escribo para premios, pero creo que los premios ayudan un poco para eso, ¿no? Los premios, y por no decir más bien no premios, sino convocatorias. Las convocatorias hacen que acotes tu trabajo, y eso a mí me ha ayudado, ¿no? Más que querer ganar una convocatoria o un premio, me ha ayudado como para tener cierta disciplina hacia lo que hago y decir, bueno, tengo tantos poemas y voy a ver cuáles comparten tal vez una temática o un estilo o una forma, y poder unirlos en un poemario y que eso sea un poemario. Pasa que después voy escribiendo otras cosas y digo, bueno, ¿esto entra o no en esta temática? Hay veces que sí y hay veces que no. Y yo creo que a mí me cuesta mucho las temáticas de mis poemas porque en los dos no son muy claras, ¿no? Y creo que es por eso, porque hay poetas, y no digo que esté mejor o peor, ¿no? Hay poetas que escriben sobre un mismo tema y escriben un poemario sobre un mismo tema, y yo incluso los admiro, ¿no? Porque creo que tiene que tener un yo literario incluso más profundo, meterte en el personaje. Y creo que no sé, es mucho más trabajo que decir, hoy pasó esto y hoy voy a escribir sobre esto, ¿no? O hace 3 meses me pasó esto y es hora de escribir sobre esto. Sí, yo también comparto mucho, digo, retomando hace unos momentos en la respuesta lo que mencionabas de, ok, ya tienes un par de versos, los dejas ahí reposando, los dejas madurando incluso, y luego vuelves a ellos y dices, sí, esto me puede servir como un inicio o como un final. Y creo que eso también me parece muy, muy maravilloso, ¿no? De la poesía, que incluso uno como autor algunas veces puede saber qué tipo de verso es el que se está escribiendo, ¿no? Y creo que, como bien mencionabas,
si tú consideras que tu propia poesía no tiene como un tema en específico, creo que hay temas a los que uno recurre y los enriquece bastante, ¿no? Como el amor, el desamor, la vida o incluso la cotidianidad, que en tu poética se ve bastante bien reflejada, y creo que eso precisamente le da una personalidad tremenda a lo que escribes, el poder retratar los sucesos a como los estás viendo. Entonces, dicho esto, no sé si te parezca hacer lectura de algunos poemas. Claro. ¿Tú tienes, o sea, habías pensado en algunos o...? Tengo por ahí un par de poemas que me encantaron, que cuando leí tu libro dije, estos son muy buenos. Resalté el de Goya y también el de Arrepentimientos, pero me encantaría también que hicieras una selección de los que tú consideres. Voy a leer el primero, ¿no? Con el que abro el libro. Ok. Se llama Artículo de opinión desde la tumba. Ya no vengan, ¿para qué? Mejor nosotros vamos. Propongo hacer un día de los vivos en el mundo de los muertos, donde los que sienten el peso de la vida en las espaldas descansen en paz, aunque sea un ratito. Anímense. Podríamos liberar el corazón de la rutina, los pulmones de la agonía del smog y los oídos de las alarmas. Mejor nosotros vamos. Así los muertos nos recibirían con entusiasmo, no existiría la falsa moral que habita en la nostalgia. Nos dirían, ¿para qué vienes? Cuando estaba viva ni me querías. O al contrario, escucharíamos los te extraño más sinceros. Se acabaría el lucro, ellos se disfrazarían de carne y nosotros dejaríamos los huesos. Ya que no vengan. Además, ¿en serio creen que los muertos quieren venir? ¿En serio creen que les gusta transitar por estas calles? Aquí las risas son menos, las velas y las flores son más caras. Que no vengan los muertos. En una de esas los secuestran y los quitan del camino. No vaya a ser que no lleguen a probar su comida, no vaya a ser que no se reúnan con nosotros. Estoy seguro de que es mejor que los vivos nos muramos un ratito a que los muertos corran el vergonzoso riesgo de morirse 2 veces. Eso es buenísimo, hermano. Es una manera muy, muy profunda y también bastante maravillosa de aperturar este libro, ¿no? Artículo de opinión desde la tumba. Me gusta mucho la cadencia. Se me hace un poema bastante bueno. Tiene Gracias. mucho ritmo. Gracias. Y aparte también me gusta mucho... me voy a referir a lo que mencionabas antes, ¿no? Este vaivén, este ir y venir, como en la propia cadencia literaria se ve, ¿no? Cómo los versos juegan entre sí, cómo se repite que no vengan los muertos. Uh-huh. Es un poema muy, muy bonito. Gracias. Sí, la verdad es que, bueno, a mí también lo que me gustaba mucho abordar de este tema es como que, o sea, como denunciar cierta parte de inseguridad, ¿no? Pensar que los muertos, cuando vengan en noviembre, ¿no? En el Día de Muertos, también se pueden volver a morir. Es como, no sé, o sea, como que me parecía como hasta con cierto humor, pero también con cierta... profundidad de decir, bueno, es que en qué contexto estamos viviendo. Claro. Como para poder decir que los muertos se pueden volver a morir, ¿no? Es un poema medio extraño, pero sí. Sí. Ese trasfondo está muy bueno, ¿no? Porque no solo, como bien mencionas, ¿no? No solo es un poema que anuncia, sino que también detrás de todo esto está una denuncia hacia, pues vaya, ¿no? Mucho de lo que vivimos hoy, ¿no? En el país, esta crisis que hay, la inseguridad, cómo, pues vaya, ¿no? También si lo queremos ver desde otra forma, cómo se ha perdido el control y vaya, la violencia y el horror está, vaya, acabando con todo, que es un tema muy feo. Uh-huh. Ok. ¿Quieres que...? Sí, por favor, si me haces el honor. Porque como que quedó el de Goya. Me quedé ahí con las ganas. Sí. Sí. Aquí. Goya. Hoy caen sobre nuestras caras todos los ojos del aquelarre. Hoy conozco por fin las nubes de esta ciudad. Hoy tengo el cuello herido por tus labios y mis dedos son niños de Goya que juegan por tu abdomen. Hoy leo Aute mientras cantas. Hoy tengo miedo de llegar a la mañana y ver que te has llevado todo.
los libros, la piel, las muecas del deseo. Bueno. Vaya, es un poema breve, pero ese poema me encanta porque hay muchas cosas de las que se pueden hablar, ¿no? Como por ejemplo estas referencias que mencionábamos antes ahora con Goya, ¿no? Los niños, el aquelarre, y también me gusta mucho el tono, la atmósfera, y por aquí también tengo algunas notas, ¿no? Este verso en particular me gusta mucho, el que dice... a ver, déjame repasarlo de nuevo. El cuello herido por los labios, ¿no? Es una... Me gusta mucho cómo juegas con eso, ¿no? No solo que evocas la sensualidad, sino que también esta imagen fuerte del erotismo. Me gusta mucho cómo trabajas esos elementos. No sé si te gustaría como hacer un análisis un poco de qué es lo que se pretendía con este poema. Sí, bueno, el análisis como más profundo sería que también el erotismo amerita un riesgo, ¿no? Ok. ¿No? También creo que todas las buenas cosas de este mundo ameritan un riesgo, ¿no? Y el riesgo es que así como te hace bien o te hace feliz, te puede hacer... Hay una línea muy delgada para que también te haga daño. Claro. Creo que en ese sentido los besos pueden ser sinónimo de placer, pero también sinónimo de destrucción. Y bueno, las referencias a Goya me gustan mucho porque en el aquelarre uno ve la profundidad y sobre todo en los ojos. Bueno, a mí me gusta ver las pinturas de Goya porque creo que sobre todo en sus obras oscuras, ¿no? Hay una profundidad en todos los personajes y después contrastarlo con los niños que juegan, ¿no? Y que se divierten, bueno, eso es como que esa es la metáfora, ¿no? De poder decir mis dedos son niños de Goya por tu abdomen. Y también menciono a Aute, que a mí Aute es un cantautor que marcó mucho mi infancia porque mis papás lo escuchaban, pero también como que todo lo que escuchas en la infancia y en la pubertad va construyéndote una ¿cómo se llama? Una personalidad, ¿no? O sea, un yo romántico, no sé, ¿no? Tu educación sentimental, esa es la palabra, Okay. esa es la palabra. Y creo que Aute forma parte de mi educación sentimental. Aute, como entiendo el amor, está también siempre en la mirada de Aute y creo que me gustó siempre llevarlo a este poema porque también Aute tiene una sensibilidad muy buena por la pintura, entonces poder juntar en un texto lo que yo sentía en ese entonces con Goya y con Aute para mí resultó en un hallazgo muy bonito. Sí, en un hallazgo muy bonito y también bastante profundo, que sin duda, si analizamos este poema, podemos ir identificando estos elementos, ¿no? Me pareció bastante interesante lo que mencionabas sobre la parte de los riesgos. Bueno, yo tal vez lo pensaría de esta forma, ¿no? Uh-huh. Cómo tú eliges, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Si tú eliges besar a una persona, estás renunciando tal vez a la posibilidad que te puede traer la tranquilidad de no haberla besado si es que esto no sale bien, ¿no? Es decir, me encanta cómo en esa respuesta puedes hablar de que para elegir algo, indirectamente o directamente, estás renunciando a otra, ¿no? Y siempre una elección debe de ser precisamente con el riesgo. Entonces me parece fantástico cómo se embona ahora, vaya en lo dicho. Hay una frase muy buena que me gusta decir que es correr los riesgos es saber las consecuencias, pero también es deleitarnos con las causas. Qué frase, hermano. Es a ver qué puede más, el riesgo o las causas que te llevan a correr los riesgos, ¿no? Que creo que siempre termina ganando las causas que los riesgos. En ese sentido, en tu vida personal dirías que vas más por el lado de las causas. Sí, así estamos. Sí, yo creo que me gusta más correr los riesgos que
que no correrlos. Bueno, valga la redundancia, es que creo que sería muy aburrido, ¿no? La vida si no corremos esos riesgos. Obviamente hay cosas que yo prefiero no entrar, ¿no? pero normalmente sí, y más en las cuestiones que son en la sentimentalidad, en la poesía. Yo creo mucho en la justicia poética, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que si no está la justicia como la conocemos, existe la justicia poética. Y entonces confío en eso, en que existe la justicia poética. Ok, ¿podrías platicarme un poquito más sobre este término de justicia poética? Sí, o sea, yo creo que tal vez, incluso estoy confundiendo, o sea, no sé, tal vez hay un purista de la justicia poética que diga eso no es, pero yo lo veo como digamos, hay un epigrama de Ernesto Cardenal que dice que a ellos les prohibían, no sé cómo, lo estoy parafraseando, escribir los textos en contra del dictador, pero que algún día se iban a acordar más de esos textos que el dictador. Ok. Y para mí que eso ocurra, que nos acordemos más de los textos del poeta que del nombre del dictador, eso para mí es justicia poética. Eso ya es justicia poética. Claro. Okay. Y así pasa con muchas cosas, ¿no? Creo que cuando uno escribe, tiene esa posibilidad de... Incluso hay un poema de Javier Egea que dice, y si perdí la flor... bueno, otra vez voy a parafrasear, ¿no? Es como, es como, perdí la flor, pero gané la espina. Y si perdí la flor, después vendrán las palabras como para que yo reclame. O sea, como diciendo, todavía tengo las palabras para poder reclamar algo, para poder denunciar algo, para poder hacer la contraparte o una respuesta. Y yo creo que así entiendo la justicia poética, ¿no? Más allá de lo que pase, siempre tendremos la posibilidad de escribir un poema que es como la redención. La redención, ok. Y en este sentido, para ti, ¿qué es la poesía? En ese sentido, la poesía es una... tengo una respuesta muy romántica que es una forma de gritar sin hacer ruido, pero también es un grito mudo, en el sentido de que un poema puedes tocar la llaga de una persona, ¿no? Y puedes hacerle mucho ruido, y es un poema, es una palabra escrita. Claro. Pero también es una forma de vaciar ahí todas tus preocupaciones. Y no solamente todas tus preocupaciones, hay un término interesante, y digo, yo estaba muy clavado en ese entonces cuando escribí Arritmia con esto. Hay un libro de Luis García Montero que se llama La ética como forma del oficio, algo por el estilo, y él habla del yo biográfico y del yo literario. Yo sí creo que tenemos que situarnos en un yo literario, porque el yo literario lo podemos situar en un tiempo histórico, ¿no? Preciso. Es decir, yo no soy Carlos Emilio Zavala que sufre por amor, sino poder decir yo soy Carlos, bueno, yo soy un poeta, tal vez sí que se llame Carlos, pero en el 2025, mientras hay un genocidio, por ejemplo, y aún así estoy sufriendo por amor. Claro, sí, que sí, es como, ¿no? Pero bueno, es poder decir eso, ¿no? Ok. Entonces, para mí la poesía es eso, es como una forma de poder plasmar lo que vivo y también lo que viven los demás en un tiempo preciso. Me gustó mucho tu respuesta. A ver, ¿me podrías volver a repetir la parte? Digo, en este momento no me la grabé bien, pero cuando dijiste que era un grito silencioso. Ajá, una forma de gritar sin hacer ruido. Ok. Pero también un grito mudo, ¿no? Un grito mudo, claro. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en una frase de una poeta mexicana que yo creo que la conoces. Leti Luna, que es, si no me equivoco, es como la directora de este centro cultural de Octavio Paz. Uh-huh. Tiene un verso maravilloso que dice: la poesía es mi abismo, es mi salvación, pero también mi abismo. Y me parece fantástico cómo cada quien puede acuñar una definición tan propia y también tan llena de pasión
con este tema que bueno, nos encanta. Y creo que eso es lo bonito. O sea, si me permites, como es lo bonito. Creo que me acuerdo que una vez entré a un taller y en el taller decían ¿qué es un poema y qué es la poesía, ¿no? Y unos decían, es un conejo. Es las respuestas más loquísimas que he visto. Claro. Un tipo lo llevó a Kant. No, okay. Nunca falta el compañero kantiano. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Sí. No existe una definición particular, ¿no? Existen elementos, yo me baso mucho en Ezra Pound, ¿no? Que nos dicen qué puede llegar a ser un poema, pero el significado de lo que significa para ti un poema o la poesía, creo que sí es lo bonito, que tiene sus yo creo que por eso es tan popular la poesía en el buen sentido de la palabra popular. Creo que más bien siempre es en buen sentido usar la palabra popular, porque cualquiera la puede escribir. Uh-huh. Yo sí soy de esa idea. Y yo creo que se escribe en las periferias, tanto se escribe como en los centros, porque cada quien puede darle un significado diferente a lo que es la palabra poesía. Sí, claro. Y también, me voy a regresar un poco a tu respuesta anterior a esta, uh-huh. en donde mencionabas sobre el yo poético y también un yo biográfico. Uh-huh. En este sentido, tenemos por aquí al buen Emi, que es poeta, ¿no? Y que también disfruta mucho de la música, de las buenas letras, de la cotidianidad. Y aparte está el arquitecto en formación. ¿Cómo es para ti estos dos espacios que habitas? Es un tema complejo realmente, porque hubo un tiempo en el que sentía la necesidad de decidir uno u otro, y creo que la disciplina, la academia como tal, te educa para eso. Ahora existen palabras como transdisciplina e interdisciplina, pero creo que sigue arraigado muy en el profundo de la academia la cosa de que tú solamente te dediques a una disciplina y nada más, ¿no? Incluso llamarlo como disciplinas uh-huh. resulta fuerte. Creo que en la Facultad de Arquitectura y en la UNAM, donde estoy, he encontrado maestros de todo tipo, maestros que te dicen no puedes ligarlo, a maestros que te dicen sí puedes ligarlo. Y después descubrí textos, por ejemplo, de Joan Margarit, que él es maestro en arquitectura y al mismo tiempo un gran poeta, ¿no? Premio Cervantes. Y entonces descubrí que sí se podía, ¿no? Y que sí se podía ligar estos dos mundos o estas dos perspectivas, disciplinas de ver o entender el mundo, porque creo que eso es, ¿no? Más que una disciplina, es una educación que te dan una serie de conocimientos que capaces para tú poder aplicarlos, pero también es una manera de entender el mundo, tanto la poesía como la arquitectura. Y ahora creo que más bien trato de hacer las dos cosas. Trato de ligar la arquitectura con mi oficio poético y mi oficio arquitectónico ligarlo con la poesía. Y creo que estoy en ese intento, a ver qué sale. Hay quien me tacha de es que tú eres un romántico, ¿no? Y yo digo, bueno, soy un romántico, pero no impertinente. Entonces sí, un poco así las cosas. La nueva generación de los románticos. Ok, ¿qué de poético tiene la arquitectura, Emi? Yo creo que aquí me gustaría citar a Geritz. Matías Geritz tiene un concepto fenomenal que se llama el rezo plástico, ¿no? Que tiene que evocar emociones. De hecho, mi tesis va por ahí. Creo que cuando hablamos de arquitectura no podemos pensar en el mero espacio geométrico o geometra o en el mero espacio físico. Y creo que cuando nosotros habitamos un espacio, experimentamos una experiencia espacial. Y cuando tenemos esa experiencia espacial, tenemos imaginación. Y los elementos imaginados se pueden volver imágenes poéticas. Entonces, en ese sentido, creo que la arquitectura tiene muchas cosas de poética. No necesita ser hermosa o bella o estética, como dicen, ¿no? O instagrameable. Creo que cualquier espacio puede significar una experiencia espacial. Claro. Y que cualquier experiencia espacial se puede volver en poesía. Entonces, yo lo veo así, de ese modo.
Pero sí, me gusta más la arquitectura que tiene ese concepto que decía Geritz como el rezo plástico, que es una poesía más ligada hacia lo emocional. Digo, una arquitectura, mira, hasta cómo lo confundo. Ligada con lo emocional que con lo funcional, ¿no? Qué gran respuesta, hermano. Veo por aquí que estamos ya en los últimos 10 minutos de esta conversación, que, bueno, cerca de una hora en la que, vaya, se fue volando. Tengo algunas preguntas más. La primera, y me gustaría hacerla en este orden, es porque justo, ¿no? Salió en tu respuesta anterior el término de instagrameable. Entonces, me gustaría preguntarte, y digo, sé que también compartimos la parte de la generación, ¿cómo ves la poesía mexicana de nuestra generación? La veo muy bien, ¿no? Voy a caer en el cliché, pero siempre necesario hay talento. No es falta de talento, lo que falta es apoyo. Es apoyarlos. Yo tengo la suerte de tener amigos poetas más grandes que yo, pero también de mi edad, que considero muy talentosos, ¿no? Y que ellos tal vez no han tenido tanto la suerte para publicar, pero que yo considero tremendamente talentosos y que los considero igual de poetas, ¿no? Que yo o que cualquiera. Creo que lo que me gusta mucho en nuestras generaciones es que caen mucho en el colectivo, y creo que en los colectivos se encuentra la poesía. Yo no hubiera podido llegar a donde estoy si no es por el apoyo, ¿no? de más personas, ¿no? Bueno, pues por decir algunos, en la Ciudad de México hay un colectivo que se llama Punto Periferia, que a mí llevan poesía hasta el tianguis, y me gusta porque descentralizan este sentido de que la poesía es solamente un privilegio, ¿no? O que la poesía tiene palabras incluso muy centralizadas o muy de privilegios, ¿no? Es descentralizar lo que entendemos incluso como poesía. O incluso aquí, ¿no? También en Puebla hay muchos colectivos, ¿no? De poesía, y yo creo que es lo que más destaco, más allá de lo que puede llegar a ser la temática, hablar de la periferia, que creo que se está dando mucho, y todo eso. Yo creo que está muy interesante verlo desde la colectividad, más allá de la temática y lo que pueden escribir, entendernos como poetas, y que entendernos no como el poeta, sino como los poetas. Yo eso es lo que destaco. Claro, manera de una colectividad, perdón. Ok. Me gustaría preguntarte entonces, ¿ahora mismo estás escribiendo algún libro o cuáles son tus proyectos literarios? Sí, ahora mismo estoy escribiendo un libro. Lo estoy dejando reposar, más bien como que ya tengo algo y lo estoy dejando ahí reposar un momento. Yo creo que es tal vez lo más denso que he escrito, y pues tengo ahí sentimientos encontrados, ¿no? Porque también mucha intensidad en la poesía, como que al yo biográfico dice, pero yo literario choca un poco con eso, porque dice, no sé qué tanto, o sea, porque, o sea, no sé, como que la intensidad, incluso ahora está mal visto, ¿no? La palabra ser intenso es claro, como, sí. Pero sí, estoy hablando mucho sobre... últimamente he desarrollado la hipocondria, y entonces es un poco sobre eso, sobre la fragilidad del cuerpo y sobre el uso del lenguaje, ¿no? Hay veces, yo lo digo, cuando no tenemos nada, solo queda el cuerpo y el lenguaje. Y el lenguaje como cuerpo y el cuerpo como lenguaje. Eso está brutal. Está brutalísimo, está brutalísimo. Qué buena imagen. Sé que nos espera un libro tremendo. Si en Arritmia podemos encontrar quizá algunos matices, creo que en este libro también nos espera un trabajo fantástico. Finalmente, me gustaría preguntarte, para el futuro, ¿qué es lo que te gustaría que quedara de tu obra? Es una pregunta muy interesante porque nunca me lo he puesto a pensar. Más bien yo diría pues, que quede mi obra. Yo creo que me gustaría como que... Ni siquiera sé si me gustaría ser recordado, pero o sea, no está dentro de mis aspiraciones. Pero lo que sí me gustaría más bien es como seguir publicando en un futuro. Cuando no esté, me gustaría que me recuerden por lo que publiqué, pero también por lo que soy, ¿no?
que distingan entre la persona que publicó también como la persona que fui, ¿no? Eso es lo que tengo respecto hacia tal vez como la muerte, ¿no? Está bien dentro de ese tema. Últimamente, digo, por el mismo tema de la hipocondria como que me lo cuestiono mucho, pero creo que es lo bonito de la poesía. También puedes escribir sobre lo que piensas y sobre lo que te está pasando respecto a ese tema, pero me gustaría más que me recordaran por la persona que fui, que por lo que escribo. Ok, más por lo que fuiste que por lo que escribiste. Pues bueno, mi hermano, ya llegamos a la parte final de esta entrevista. Se me hizo una entrevista muy buena, muy dinámica. Eres una persona bastante agradable y pues también de reiterarte de nuevo mi total gratitud porque hayas aceptado la invitación y también mencionar que pues cuando quieras repetir el conversatorio, la entrevista o hacer una parte 2, 3, 4, 5, 7 de este capítulo, pues yo estaré muy encantado, mi hermano. No, pues yo agradecer la invitación, ¿no? E insisto en la importancia de que existan estos espacios. Agradecerte a ti por acercarte, ¿no? Por decirme, oye, estás aquí en Puebla, y yo decir, bueno, sí, hay que armar algo. Muchas gracias por eso, a Onírica. Y bueno, nada, pues gracias por la invitación, ¿no? Mi gratitud es de mí hacia ti, no al revés. Sí. Finalmente, ¿cómo podemos encontrar tu libro? ¿Dónde la gente puede encontrarte y demás? Pues en la página de Valparaíso se puede encontrar mi libro. Hay varias páginas que lo tienen. No podría decir cuáles porque ya incluso como que yo me saqué de onda como de caray aquí. Pero bueno, si buscan como Arritmia Carlos Emilio Zavala, seguramente lo van a encontrar. Y si no, pues conmigo en mi Instagram también pueden decirme y yo se los hago llegar de alguna manera u otra. Perfectísimo, pues así llegamos al final de este episodio con este invitado de lujo. Pues nada, espero que les haya agradado tanto como a mí. Y pues no olviden recomendarnos. Y si les gusta la poesía, pues también ahí suscribirse, darle like a los fragmentos y demás. Y pues chao, estamos fuera.